El poder de María Alejandra Vicuña se esfumó en una semana. Lenín Moreno le quitó respaldo político y la oposición exige al gobierno un vicepresidente probó. ¿El sistema democrático queda fortalecido? La aparatosa salida de María Alejandra Vicuña de la vicepresidencia de la República nos abre un interrogante. ¿Está el gobierno de Lenín Moreno bajo amenaza? La pregunta es pertinente, pues el proceso de transición política que vive el país atraviesa por un momento delicado. Las denuncias de corrupción van más rápido que los procesos judiciales. Y como suele ser costumbre, el fantasma de la muerte cruzada ronda por todos los pasillos. En el programa de hoy analizaremos el gran desafío que tienen los políticos ecuatorianos para fortalecer el sistema democrático y dignificar la ética pública. ¿Qué es lo políticamente correcto? Enseguida se lo contamos. Hoy nos acompañan Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, Diana Tamain, presidenta del Consejo Nacional Electoral, y Rosalía Arteaga, ex vicepresidenta y expresidenta de la República. Bienvenidos a Políticamente Correcto. Hoy vamos a hablar del complicado momento por el que atraviesa el gobierno de Lenín Moreno, y no lo es por la renuncia de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, tanto como por aquella sensación de que la transición política basada en el combate a la corrupción se está quedando corta. Es momento entonces de pensar en una agenda de reforma política más amplia, que quizás dignifique al Estado y nos devuelva a la ética pública. Antes de empezar este debate, veamos cómo la corrupción ha golpeado a varios poderes del Estado en los últimos meses. En el Ejecutivo, el vicepresidente Jorge Glass fue enjuiciado por el caso Odebrecht y sentenciado a 6 años de prisión por asociación ilícita. Perdió el cargo. Su sucesora, María Alejandra Vicuña, presentó la renuncia luego del escándalo por el cobro de diezmos a un ex asesor cuando era asambleísta. Iván Espinel, exministro de Inclusión Económica, es investigado por peculado de $130,000 al IES, también por lavado de activos. Richard Espinosa fue destituido de la presidencia del IES, luego de que la Contraloría determinara responsabilidad administrativa culposa por dejar en cero una deuda del gobierno que ascendía a $2.507 millones. El ex secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, burló su grillete electrónico, que estaba bajo el control del Ministerio de Justicia y del ECU 911. Esto golpeó la imagen del gobierno. En el Legislativo, José Serrano, mientras presidía la Asamblea, enfrentó el escándalo por el audio filtrado de una conversación con el ex contralor y prófugo de la justicia Carlos Polit, en el que hablaba de bajarse al fiscal Carlos Vaca Mancheno. Norma Vallejo, asambleísta por Alianza País, fue destituida por cobros de diezmos dentro de la Asamblea. Sofía Espín, de la bancada de la Revolución Ciudadana, fue destituida tras ingresar a la cárcel para hablar con una testigo clave en el caso Balda. En las Fuerzas Armadas, un militar de la seguridad personal del presidente Lenín Moreno fue involucrado en narcotráfico. 7 militares fueron detenidos por venderle armas y municiones al grupo disidente de las FARC, Oliver Sinisterra, comandado por alias Guacho. En la justicia, tras la destitución de Gustavo Yalc, el nuevo Consejo de la Judicatura fue criticado por los nombramientos, sus procesos de evaluación y pugnas internas. Paul Pérez Reina renunció sorpresivamente, poniendo en riesgo la transición de la Fiscalía, cuando altas figuras del correísmo son investigadas. Su sucesora, Ruth Palacios, abrió una investigación en su contra. También investiga al contralor Pablo Celi por supuesta usurpación de funciones. ¿Corre peligro la institucionalidad en el Ecuador? Bien, gracias. Empezamos este debate y tengo el honor de tener a 3 mujeres que han ocupado y ocupan altas posiciones en el Estado. Doctora Rosalía Arteaga, expresidenta de la República. ¿Hay una crisis institucional en el Ecuador? ¿Se puede pensar que lo que ha sucedido es como para magnificar las cosas a ese nivel? Primero, gracias por la invitación. Segundo, protesto por la integración de este cuadro que está detrás de nosotros. Falta una foto allí. La suya. Así es. Luego,
quiero decirle que ver así en crudo lo que estamos viendo ahorita es como una radiografía vergonzosa del Ecuador. Algo que no querría yo, así como hay esas películas prohibidas para menores de edad, no querría que vean ni mis hijos ni mis nietos, de lo vergonzosa que es, en donde aparecen todas las funciones del Estado, de alguna manera inmiscuidas en casos de corrupción. Siempre he pensado que el comportamiento ético debe ser la norma, ¿no es cierto? Y la excepción, la persona corrupta, pero aquí parece ser que la norma es la corrupción y la excepción las personas con valores o éticas. Me preocupa también la integración de varias mujeres a esos escándalos y esto creo que es un tema que daría para largo. Lo vamos a ir hablando de ese tema, sí. La institucionalidad del Ecuador, yo diría que desgraciadamente el Ecuador se ha acostumbrado a vivir en crisis. El Ecuador quedó desinstitucionalizado después del Correato. No me venga a decir que había instituciones fuertes, había una persona fuerte que mandaba en todas las instituciones. Entonces no se puede hablar de una crisis institucional. Yo no diría. Ok, pero hay unas críticas, doctora Elizabeth Cabezas, de parte de la doctora Arteaga, de que la corrupción está golpeando en todas las funciones del Estado y usted representa a una de ellas, quizás la más importante, la Asamblea Nacional. Bueno, y creo que primero saludos cordiales a mis compañeras del panel y gracias por la invitación. Efectivamente, creo que la Asamblea Nacional ahora más que nunca está atravesando y evidenciando una fuerte crisis que yo la he tenido que asumir y que la estoy enfrentando. Creo que eso de dar la cara ante estos escándalos es ya un paso importante dentro de este tema, que si bien no escapa al desgaste cotidiano, pero también da cuenta de que hay una voluntad política de que estas prácticas tienen que terminar. Sinceramente, doctora economista Cabezas, perdón que le interrumpa, no me parece que la Asamblea ha actuado con la diligencia que se esperaba, por ejemplo, en este caso de los diezmos. Usted sí ha mostrado una actitud institucional de que tratemos de que se hagan las denuncias y sobre esas investigar, pero mientras usted plantea que ese camino vaya con los ritmos, a través de la opinión pública se han conocido datos como el de la vicepresidenta, ex vicepresidenta Vicuña, sí, y cayó la vicepresidenta en una semana. Pero Carlos, yo sí le invito a reflexionar que la Asamblea es un cuerpo colegiado de 137 miembros, y yo sí rescato que de los 137, muchos de ellos se dedican permanentemente a la tarea de legislar de manera adecuada. Que existan estos casos, que no son menores y que son importantes, y que los hemos atendido dentro de un procedimiento, porque más allá del afán ciudadano y del interés que puede existir de combatir estos hechos que lo estamos haciendo, usted tiene tiempos, usted tiene procesos que tampoco los puede violentar por el afán de dar una respuesta tal vez para satisfacer ¿No es esto un problema de todos los inquietudes? partidos políticos? ¿No es que ha sido una práctica común el cobro de los diezmos de ahora, de antes, de todos los partidos políticos? Como para decir, a mí me gustaría que la presidenta de la Asamblea haga una investigación con Contraloría a profundidad para saber no solo los de Alianza País, sino los otros. A ver, pero es que usted no está contextualizando en el devenir de los hechos que se han suscitado en la Asamblea Nacional. Yo he conformado una comisión especial que está conformada por la Contraloría, por la Procuraduría y también, obviamente, por la Asamblea y por el Poder de Justicia. Justamente los tres están haciendo seguimiento de cada uno de estos casos y están más allá de los casos que han sido evidenciados a través de los distintos medios de comunicación. ¿Usted tenía, por ejemplo, conocimiento del caso de Vicuña? Existen judicializados, y voy a terminar la idea, alrededor de 12 casos que han sido conocidos, y que recuerde que yo pedí a la fiscal que de oficio se inicien las investigaciones sobre todos aquellos comentarios, twitters, Facebook y todo lo demás que en un momento determinado se hicieron públicos. En esa línea, yo creo que hay que también respetar los procedimientos, respetar la acción de los entes y simplemente pues tomar conocimiento de los avances y eso sí, eliminar el tema de la impunidad. Yo creo que aquí un tema de fondo, que es el que ha calado a ese nivel en las instituciones, es porque nadie ha hecho absolutamente nada para sancionar y castigar. Economista, ¿usted conocía de la situación de Vicuña en esta comisión? ¿Se había hablado de eso o eso se filtró por otro lado? No, eso fue a posteriori, eso fue un tema de que obviamente no teníamos nosotros ninguna información previa. Eso significa que la comisión que usted hace puede tener unas grandes limitaciones. Perdóneme, usted me está pidiendo que yo adivine cuáles han sido los comportamientos de los 100 y pico de asambleístas que han sido parte de la Asamblea en todos los periodos que históricamente ha tenido esta institución. No, que se investigan los Entonces, actuales. Se está en ese proceso, se pidió, recuerde usted que hay una resolución de la Asamblea Nacional para iniciar un proceso de investigación en cada uno de los casos, pero tenemos que iniciar priorizando a quién. Primero, sobre los que se han levantado ciertos comentarios en redes, etcétera, etcétera. Y luego, pues, se seguirá todo el procedimiento. Economista, antes de ir con Diana Tamain, ¿a usted no le preocupa algunas versiones que están circulando por sectores no oficiales de que usted también estaría involucrada en casos de
de diezmos, de cobros de maltrato psicológico es más. A ver, usted puede darle fe a un video que sale en redes sociales con una persona que no da la cara, con una voz distorsionada. O sea, realmente a mí eso me parece una falta de ética. ¿Quién lo propone y quién se presta para decir una falsedad sobre quién? Lo que me preocupa es que cuando ciertas denuncias toman ya un carácter institucional o ya llega a un nivel ya de exposición como el de Vicuña, se arma un despelote. Le pasó con Espinel, pasó con Norma Vallejo, a ver, con Sofía mire, Espín, usted me ha hecho una pregunta personal y yo creo que solamente el individuo y la persona sabe exactamente qué hizo y qué dejó de hacer. Y en esa línea yo no tengo ninguna preocupación de las barbaridades que dicen, porque además lo dicen ahora, cuando yo soy presidenta de la Asamblea Nacional. ¿Por qué no lo dijeron eso? Pues cuando yo estaba trabajando en un puesto cualquiera administrativo. Es que yo sí quisiera terminar la idea, Carlos, si permítame. Es diciendo que lo que aquí hay es un interés, obviamente, de desacreditar la imagen de todas las personas que están en funciones, más aún cuando son funciones ya de nivel de decisión como la que yo ostento. Entonces, en esa línea tampoco podemos dar pábula a todo lo que se dice. Diana Tamain, ¿está Lenín Moreno en peligro este momento? Un saludo a las compañeras que estamos ahí, gracias por la invitación. Yo creo que Lenín Moreno no solo está en peligro la democracia, está en peligro la participación ciudadana de forma transparente, de forma decidida, puesto de que corrupción y falta de ética no solamente significa mirar en el escenario político estos escándalos que van asomando día a día, significa también haber pasado 10 años, haber pasado una década construyendo leyes de tal manera que favorecen a ciertos grupos económicos de poder, ciertos sectores, y de esta manera vamos como legalizando la corrupción. O sea, no solamente es corrupción incumplir leyes, sino también construir leyes como el caso electoral, un código de la democracia que favorece a los partidos políticos más fuertes. El inicio de todo este problema es el código de la democracia en su modo de ver, el sistema de partidos. Mire, el problema radica en que en 10 años que han pasado tenemos un proceso de desinstitucionalizar y de los diferentes poderes del Estado para que obedezcan a uno solo. Pasa por el proceso de destruir el tejido social, las luchas en las calles, a las organizaciones sociales para que no protesten y participen democráticamente en la construcción de un Estado. Yo quisiera que usted me ayudara, perdón que le interrumpa, a ratificar esta idea que dio Elizabeth Cabezas hace pocos minutos, es decir, que hay un ambiente en el que se trata de minar la credibilidad, la imagen de la gente que está al frente de los poderes del Estado. Usted es una persona que está al frente de un poder del Estado, ¿hasta qué punto ya tiene razón? ¿Y hasta qué punto se contradice con la forma tan aparatosa con la que cayó Vicuña, por ejemplo? Mire, hay acciones, hay situaciones que se dan y que traen consecuencias. Yo creo que en este proceso, y vuelvo, insisto, son 10 años que no se tuvo la posibilidad de llevar una fiscalización transparente, de aplicar las leyes como corresponde y encarcelar a los corruptos, sino los que denunciaban estaban presos, los que protestaban en las calles para denunciar hechos de corrupción eran enjuiciados y perseguidos. En una circunstancia de esa manera, yo creo que en este momento debemos portarnos firmes, dar iniciativas claras y desde los espacios donde nosotros tenemos la posibilidad, en el caso de la Asamblea Nacional, en el caso del Consejo Nacional Electoral, dar cuenta de que este sistema que fue construido puede cambiar a través de la voluntad política y de las personas que estamos al frente con la decisión de llevar adelante las cosas con transparencia. Perfecto. Pero eso también pasa por llevar adelante reformas legales que necesitan respaldarnos, porque como le dije a un principio, está tan institucionalizada, por ejemplo, la corrupción, que no nos da la posibilidad de seguir avanzando, sino estar reaccionando a los eventos que están saliendo de último momento. Y de esos temas vamos a hablar en los siguientes bloques cuando empecemos luego de este corte comercial. Luego del corte seguimos con el debate sobre ética política en el Ecuador. Envíenos sus comentarios en Twitter, @políticacorrecta. Regresamos con más. Germán Rodas, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, nos explica por qué es necesario ampliar el debate sobre una nueva reforma política. ¿El combate a la corrupción luego de la consulta popular fue suficiente? No ha sido suficiente la consulta, no hemos sido capaces de poner en marcha, por ejemplo, la ley
que dé cuenta de la muerte civil de los ciudadanos que incurren en el asalto al Estado ecuatoriano. ¿Se necesita una nueva reforma política? No puede haber una Asamblea Nacional con tanta concurrencia de personas que al final de cuentas nos quedan debiendo el ejercicio de las actividades para las que han sido designadas. ¿Hay que cambiar la figura de la vicepresidencia? Habría que pensar. Sin embargo, la crisis de la vicepresidencia está debido a que se encuentran a dedo a personajes de dudosa procedencia ética y moral. ¿La meritocracia en el servicio público nunca existió? Ese era solamente un cuento de hadas provocado por el gobierno anterior para designar a dedo a través de las instancias del aparato del Estado a sus amigos. La corruptela va por varios lados. Los que chantajean, los que se dejan chantajear, los que dicen que no hay ideas, los que impiden el debate ideológico, los que se apropian de doctrinas que no les son propias, que le engañan al país como si fueran sus mensajes individuales o colectivos. ¿La reforma debe empezar por el sistema electoral? Mire, el hecho de que exista más de una docena de partidos políticos, más de un centenar de movimientos, significa que nadie se apega a las ideas ni a las doctrinas, solamente son aparatos político-electorales con los cuales se cobijan determinadas figuras para llegar a la función pública y asaltarle al país. Creo que es indispensable la reforma que permita participación de la sociedad en las estructuras partidarias, pero sobre todo desbaratar el mensaje que generó el Correato, que no hay paradigmas, que no hay ideas, que no hay ideología, que solo había el partido único. ¿Apoyar a Moreno, muerte cruzada o constituyente? Si levantamos las cosas en este momento, pueden pescar a aquellos que están interesados no en el debate civilizado del tema, sino en generar una debacle para aprovechar las circunstancias en función del retorno de los brujos. Este es un momento en el que la designación de la vicepresidente o del vicepresidente ha de responder a los requerimientos del país, a las necesidades de luchar contra la corrupción. Muy bien, economista Elizabeth Cabezas, el país necesita ampliar esa reforma política y el entrevistado, el doctor Germán Rodas, dice que se haya hecho poco en el tema de la muerte civil y del combate a la corrupción ya en términos más precisos. Bueno, yo creo que hay varios temas que podemos tomar de las expresiones que ha comentado el doctor Rodas. Mire, yo creo que aquí hay que pasar también por una fuerte reflexión de los procesos democráticos de elecciones de los partidos y de los movimientos políticos. Esto no es un tema, yo diría, que se da suelto, es un tema, es una cadena de errores o de acciones que en un momento determinado ponen en el tablero de juego a actores políticos que posiblemente no vienen de procesos ni de formación ni de procesos que realmente identifican bien a la representación ciudadana. Tenemos un bloque especial para hablar del tema electoral. Yo regreso un poco a lo que decía Rodas. Hay que trabajar en una reforma política más amplia. ¿Cuál sería su cometido, por ejemplo? Él habla de reducir el número de asambleístas, por ejemplo, como una forma para controlar mejor el debate, la calidad ideológica y que no hayan estas sorpresas como lo de los diezmos. Bueno, puede ser, pero recordemos que el tema de la crisis de la asamblea actual y de los casos que hemos tenido de asambleístas inmersos en este tipo de problemas no es solamente de esta asamblea. Si vemos en retrospectiva, también nos estamos olvidando del caso Peñaranda. En algún momento hubieron ahí alrededor de 40 personas de la Asamblea Nacional que fueron también destituidos por actos de corrupción. Hubo algún momento también alrededor de 6 o 7 personas que viajaron al Perú a una delegación oficial y que tuvieron actividades reñidas también contra la ética, ¿no es cierto? Pero no es un tema de leyes y de estructuras, a eso voy. Entonces, pero tal vez para terminar, Rosalía, decirles que no es un tema solamente de leyes, es un tema de formación, es un tema de conducta humana, que es el tema que estamos comentando aquí, el tema de la ética. O sea, simplemente si el comportamiento de los seres humanos distorsiona totalmente a lo que debería ser, entonces en cualquier escenario la situación va a ser exactamente la misma. Yo quiero acotar algo, porque a veces parecería, Carlos, que la calentura está en las sábanas, ¿no? ¿Sí? La calentura no está en las sábanas, está en el cuerpo, en los seres humanos. Y por lo tanto, yo anoto, porque ha habido varias preguntas que se han entrecruzado aquí, dicen, ¿dónde está el origen? ¿Cómo lo arreglamos? La educación, pues, la educación, porque definitivamente si no tenemos buena calidad de educación, si no tenemos
gente proba, maestros bien formados, con mística, con ética, seguimos reproduciendo los esquemas y no vamos a ninguna parte. Pero por otro lado, también cuando le preguntó a Diana, yo tenía ganas de contestar sobre si es el correato, de dónde salen todos estos problemas. Hay también un tema original en los últimos años, que es la Constitución del año 2008. Una Constitución que apareció como garantista por un lado, pero que después fue acomodada. La misma crítica ¿no se es hizo la cierto? del 98. Sí, doctora sin Arteaga, embargo, o sea, esta yo diría igual. que fue hecha tan a la medida para un gobernante que se creía el dueño del país, que era un autócrata, que de todas formas sigue añorando desde Bélgica o desde cualquier parte ese poder omnímodo que tenía. También tiene que ver con la concepción de la democracia y de lo que es la república. Ni siquiera eso. Balance de poderes Pero del ni siquiera Estado. eso, doctora. De lo contrario. A mí lo que más me preocupa es que, por ejemplo, y lo que decía Rodas en la entrevista, que se desprestigia el ejercicio de la función pública como tal. Se desprestigia la democracia ¿cómo tanto es que la posible gente que piensa en regímenes por dictatoriales. quedarnos trabajando quizás en un cargo público, existe desempleo, existe la necesidad de tener un patrimonio, está bien, pero que tengas tú que darle dinero al asambleísta o al vicepresidente Es una para que cosa trabaje. tan vergonzosa que a de mí todos ni los- siquiera Ya, me pasaba ¿y por usted la cree, cabeza. ¿Y usted cree que es políticamente correcto que la ex vicepresidenta Vicuña tenga sueldo vitalicio, por ejemplo, No, por no haber lo estado creo. menos de un año y No en lo estas creo. condiciones? No es Hay políticamente una reforma correcto, legal que pero- está en Pero ciernes. tiene que ver también con la credibilidad en las instituciones, y las instituciones las forman las personas. ¿Qué tipo de personas estamos formando? ¿Cuál es el perfil del ecuatoriano o de la ecuatoriana? ¿Hacia dónde vamos? Yo les decía ayer a un grupo de jóvenes mujeres, decía, ¿para qué ustedes quieren ir a la política? ¿Para echar mano de un botín? ¿Qué diferencia podemos dar las mujeres? ¿Cómo podemos no replicar los esquemas de corrupción Que a nos los que nos responda Diana tienen, Tamainte, a los que nos doctora tienen Arteaga. acostumbrados, desgraciadamente? ¿Cuál es el rol de una mujer en este momento en el Consejo Nacional Electoral para fortalecer la democracia, ayudar a Lenín Moreno a que salga adelante con su transición y darle una respetabilidad, como dice el expresidente? Para empezar, yo coincido plenamente de que este proceso de recuperar la confianza de las instituciones y de los ciudadanos lamentablemente, que va pasando de escándalo a escándalo, pasa por la formación, por la capacitación. En el caso del CNE, ahora está una mujer, pero eso no debería ser una condición estricta para que el CNE se reinstitucionalice Pues en este caso, una mujer no sino necesariamente una es garantía. persona, como personas, porque a nosotros, a las mujeres, siempre nos dicen, ahora vamos a aprobar a una mujer. No se trata de eso, se trata que las personas, hombres o mujeres, que estén al frente de una institución, tengan valores éticos y principios para estar al frente de una organización, de una institución tan importante. ¿Usted no le han pedido? Pero Sí, dígale. yo quisiera concluir esto, lo que decía, es importante la formación. En el caso del CNE, debemos buscar, en alianza con la ciudadanía, con las organizaciones políticas, formar a quienes van a ser candidatos y luego van a ser nuestros representantes. Buscar la calidad de la representación política es fundamental a Perfecto, partir le de compro la esa idea. capacitación, para que el CNE deje de pasar de ser una institución que es vista solamente la que cuenta votos, una institución que Sí, lleva que procesos promueva la electorales, democracia. sino una Pero, institución que garantice el trabajo doctora con la Tamainte, sociedad pero ese para es- poder formar políticos serios y responsables Pero con la ese sociedad. es el deber ser, pero mientras tanto hay gente que le presiona o le apura a usted porque realice un proceso de renovación integral en el Consejo Nacional Electoral en tema de mandos medios para limpiar lo que le preocupa a la doctora Arteaga, el correísmo. Yo no sé si es que deberíamos llevar el debate a ese nivel, a lo mejor no podemos satanizar todo lo que fue huella correísta, pero el CNE tiene que mostrar antes de las elecciones una depuración institucional al menos. Tenemos toda la voluntad política y cuando nosotros asumimos, porque yo, todos saben, estuve en el transitorio con un grupo de personas, consejeros en ese momento, con toda la voluntad política de hacerlo y estamos en un proceso de hacerlo. El trabajo que nosotros realizamos lo vamos haciendo con absoluta responsabilidad. Nosotros no entramos con la misión de hacer cacería de brujas o mirar actitudes de gente que sí apoya o no apoya, sino de hacer un balance general. En 3 meses no se puede llegar a cambiar una institución que viene Pero vienen arrastrando. elecciones a cuestas, ¿no? Pero estamos trabajando con la gente, nuestros asesores, la gente que está participando para estos procesos
procesos electorales tienen la capacidad, son profesionales de alto nivel que nos están ayudando a construir, pero no es solo responsabilidad del CNE llevar adelante elecciones transparentes, que es lo que la ciudadanía pide, es responsabilidad de las organizaciones políticas, por ejemplo, no hacer campaña anticipada, es responsabilidad de la ciudadanía organizarnos y hacer veedurías para dar seguimiento al proceso electoral. De Juan Pablo Pozo, por ejemplo. Mire, el hecho de que hayan trabajado, hay funcionarios que son de carrera y han trabajado con Juan Pablo Pozo y con otros que han estado ahí, no podemos estigmatizarlos. Por eso nuestro trabajo responsable para trabajar conjuntamente con ellos y llevar adelante el resultado final, que es a buen puerto, elecciones transparentes, elecciones no con tela de duda, como lo hemos hecho, como lo hemos visto en... Pero cuidado por proteger esos nombres, terminen salpicando o empañando al Consejo Nacional Electoral. Nos vamos a un siguiente corte comercial. 1 de cada 3 ecuatorianos pertenece a una organización política. ¿Somos un país politizado? Lo analizaremos luego del corte. No se desconecte. En el bloque anterior, Germán Rodas nos habló de la necesidad de reformar el sistema electoral como una de las tareas urgentes para luchar contra la corrupción, por el excesivo número de partidos y movimientos. ¿Esto es así, Claudia? Carlos, veamos si las fuerzas políticas que participarán en los comicios seccionales de marzo del 2019 componen o no un mapa electoral distorsionado. 23 organizaciones entre partidos y movimientos políticos son de alcance nacional. Hay 72 movimientos provinciales, 164 cantonales y 21 parroquiales. En total, son 280 organizaciones registradas ante el CNE. ¿Y cómo podemos saber si este número es excesivo o no, Claudia? Primero, relacionándolo con el padrón electoral, que para este año supera los 13,2 millones de ecuatorianos con voto obligatorio y facultativo. Cualquier organización política nacional o local debe ser inscrita ante el CNE con el respaldo de al menos el 1.5% de las firmas correspondientes al padrón de su jurisdicción. Por lo que, según datos del propio Consejo Nacional Electoral, al momento hay unos 5 millones de afiliados o adherentes a nivel nacional. Es decir, que 1 de cada 3 ecuatorianos con opción de votar pertenecería a alguna organización política. Sin duda somos un país politizado al extremo. Pero donde el acceso real al poder es mucho más cerrado. Veamos esta realidad por el lado económico. Según el Código de la Democracia, únicamente las organizaciones de carácter nacional tienen el derecho a recibir el fondo partidario permanente en función de su desempeño electoral. Por eso, en agosto pasado, solo 8 de las 23 organizaciones nacionales se repartieron unos $5.470.000. El Partido Social Cristiano, Avanza, Izquierda Democrática, El Socialista, Pachacutic, Creo, Suma y Alianza País. De todos ellos, Alianza País recibió la cuarta parte de ese fondo. Lo curioso es que se trata de la organización política donde ha estallado con fuerza el escándalo de los diezmos. Por todas estas razones, Carlos, cabe preguntarse si el sistema de partidos políticos debe entrar en una reforma urgente. Bien, y esa reforma urgente obviamente se tiene que dar luego de las elecciones de marzo para no interrumpir los procesos constitucionales. Pero ¿cuál es el compromiso, doctora Tamain, para de una vez por todas ya zafarnos de este tema y tener un sistema electoral transparente? El compromiso del Consejo Nacional Electoral pasa por varias actividades o ejes de trabajo que debemos desarrollarlo. Primero, garantizar la transparencia en el sentido de que debemos tener una auditoría, y que ya lo hemos solicitado con la Contraloría General del Estado, de determinarse responsabilidades de los manejos, ya sea del fondo partidario o del manejo de los recursos dentro del CNE, tendrán que poner en manos de las instituciones o de las autoridades competentes. Vamos a empezar por ahí, vamos a empezar a hacer una auditoría interna a cómo se manejaron las cuentas de los partidos. ¿Se podrá ahí determinar, por ejemplo, los aportes de Alianza Bolivariana, que no están muy claros, no son organizaciones de hecho, de derecho, no hay ahí una confusión? Son temas muy sensibles que antes no han sido topados. Por ejemplo, cómo funcionan estos aportes
cuál es la fuente que alimenta esos aportes de particulares o de más allá de lo que el Estado ecuatoriano da a los partidos políticos, es un interés primordial para nosotros. Tenemos la sospecha, hay investigaciones que se han realizado y nosotros vamos a trabajar porque sería grave de que algunos partidos políticos, y nosotros vemos esas campañas millonarias que, si bien al final encajan en la rendición de cuentas del Fondo de Promoción Electoral, no han excedido el gasto electoral, pero vemos que son campañas millonarias y hay estas sospechas y vamos a investigar el grave problema que podrían estar pasando los partidos políticos en el momento de que podrían ser fondos que vienen inclusive de narcotráfico. Alianza País no es el único. Alianza País no es el único caso. Mire, hemos visto de todos los partidos políticos, unos más, otros que vienen campañas millonarias, shows artísticos, financiamiento que no sabemos de dónde viene. Y como le decía, para nosotros es de especial interés empezar a investigar de dónde vienen esos fondos, como hemos visto en otros países, fondos, como le dije, del narcotráfico o de fuentes que no son lícitas y que debe ser investigado y puesto sobre la mesa. Ese sería un tema. El otro tema, hay que trabajar en una reforma electoral más profunda, limitar el número de partidos, limitar la asignación de escaños, mejorar la representatividad en la Asamblea. ¿Ese es un compromiso que van a hacer ustedes a futuro? Ese trabajo ya lo iniciamos en el Consejo Nacional Electoral Transitorio, cuando presentamos ya una iniciativa dentro del Pleno del Consejo para promover el cambio del método de adjudicación de escaños que en el momento rige aquel que beneficia a partidos políticos más importantes o más grandes, así como las circunscripciones electorales que también fraccionan al territorio para que los más fuertes puedan tener más representantes. Eso no es solamente es una de las iniciativas que nosotros hemos propuesto. Sin embargo, con el trabajo de las organizaciones políticas, de la sociedad civil, estamos construyendo y hemos pensado con el nuevo Consejo Nacional Electoral llevar adelante muchos otros artículos que tienen que ser incorporados en la reforma a la ley, puesto de que lo que buscamos es fortalecer la democracia e ir a tener partidos políticos robustos que nos den cuenta de aquello y podamos tener una efectiva participación. Presidenta Elizabeth Cabezas, ¿se podría trabajar de manera mancomunada con el CNE para avanzar en las investigaciones que ustedes han encontrado algunas limitaciones para determinar temas de diezmos de comportamiento de partidos? Bueno, yo pienso que cualquier información que podamos sumar con otras instituciones va a ayudar. Pero tal vez, viéndonos al foco de este segmento que usted hablaba, del tema justamente de la reestructuración dentro del sistema y de la ley del Código de la Democracia, por ejemplo, sí me parece importante y entiendo que el mismo Consejo Nacional Electoral está trabajando una propuesta de reformas que podrían ayudar justamente a hacer muchísima más representativa esta selección que hacen los ecuatorianos de sus actores políticos ya en las distintas instancias. Es un compromiso de la Asamblea. Es un compromiso de la Asamblea, lo hemos tratado. Estamos a la espera de algunas de las sugerencias y recomendaciones que ellos están tratando, y también este tema del nuevo mecanismo de asignación de escaños, por ejemplo, pasar del Home al Western, que es un método más representativo, también era otra propuesta que existía. Yo creo que aquí también lo importante no es solamente lo que decíamos, no es solo cuestión de leyes, es cuestión de los procesos de formación, es cuestión de que los movimientos políticos y los partidos también se comprometan en hacer al interno una selección adecuada de quiénes son las figuras. Fíjese usted, y tenemos varios casos que se privilegia mucho, ¿no es cierto?, lo que es el rating, el conocimiento y tal vez no necesariamente la formación o los antecedentes que existen. Entonces hay mecanismos que hay que ir ajustando por varios. Para esas reformas que se tendrían que dar a partir del mes de marzo, quizás a usted no le quede tiempo como presidenta de la Asamblea, o es necesario que Elizabeth Cabezas se reelija como presidenta de la Asamblea para los 2 años posteriores a la legislatura. Mire, es un tema que nosotros no hemos comentado todavía. Yo creo que más allá de ser la presidenta por los próximos 2 años, lo que es importante para el país es tener la gobernabilidad de la Asamblea. ¿Usted quiere darle estabilidad a Moreno, ¿no? En un escenario que usted ve es una asamblea atomizada con distintos partidos y grupos que realmente requiere de ciertas habilidades de consenso, de ciertas habilidades de reunión y de acuerdos que son importantes, privilegiando los objetivos nacionales. Doctor Arteaga, usted decía que 280 movimientos no es necesariamente la calentura en las sábanas, ¿o sí? No, a ver, yo me refería a algo que me he puesto a reflexionar. Se dice que el Ecuador es el país en donde hay más emprendedores de América Latina. Tenemos el récord. Y los que más quiebran. Déjeme concluir la idea.
si es que hay esa capacidad de emprendimiento en la política, podría ser esa la reflexión, ¿no es cierto? Lo uno está atado al otro. Lo importante es saber qué exitosos son y si existe el ambiente adecuado para que esos emprendimientos, también de carácter político, puedan salir adelante. Pero también quiere decir, yo tengo varias lecturas, que la gente no está satisfecha con lo que tiene, pues, y entonces está buscando otras alternativas. Pero que uno de cada 3 ecuatorianos sea militante no es como medio raro. Yo no veo a la gente eso a mí me parece que es un poco mentiroso, política, ¿no? Porque podría ser que haya personas que estén afiliadas a varios partidos políticos o a varios movimientos. Entonces yo de esas cifras, con el perdón de la concurrencia, no me fío. Pero también se me ocurrió otra reflexión. Yo pertenezco a varios foros, entre otros trabajo en la Biblioteca Alejandría o estoy en el foro de Bakú, y allí discutimos estos temas en forma global, tratando de ver cuál es la salida para la democracia. Es el sistema democrático occidental, y esto a veces lo discutimos en países que no son de democracia occidental, es el que va a darle gobernabilidad al mundo, porque no estamos hablando solo del Ecuador como un caso aislado. De allí se han planteado temas que podrían sonar absurdos, pero que lo hacía en la antigua Grecia, democracia por sorteo, sobre todo para cuerpos colegiados. Y alguien me dice, oiga, pero si por sorteo pueden llegar incapaces, corruptos, y no llegan de otra forma, y además allí viene otro tema fundamental, si se hace por sorteo, no tendríamos el tema del financiamiento, no habría ese compromiso con quienes están demostrando la billetera, la chequera o la tarjeta de crédito. Y me parece que es bien importante porque el sistema judicial en los Estados Unidos, los jurados son elegidos por sorteo cuando tienen que definir sobre la vida o la muerte de las personas. Nos vamos a un corte comercial y cuando regresemos veremos quiénes integran la terna que envió Lenín Moreno para el vicepresidente de la República. Recuerde que este programa de Políticamente Correcto se transmite en vivo en Facebook en la página oficial de Coavisa. Además, puede ver todos los programas y reportajes en YouTube. Regresamos con este debate sobre ética política. El jueves 6 de diciembre, el presidente Lenín Moreno remitió a la Asamblea la terna de candidatos para escoger a su tercer vicepresidente. La lista la integran el empresario radiodifusor Otto Ramón Sonnenholzler, Nancy Vasco Novoa de la Fundación El Triángulo de Vocación Social y el educador Agustín Albán Maldonado. Veamos si el vicepresidente que sea designado acompañará a Moreno hasta el final de su mandato en el 2021. Son nombres que no han sido comunes ni conocidos en el sector político, en el sector público, pero que con ello el presidente trata de mantener una impronta distinta de lo que ha sido este tormentoso trabajo de tener un segundo mandatario de confiabilidad. Y empiezo este debate con la doctora Rosalía Arteaga Serrano. ¿Hasta qué punto tenemos una buena terna de vicepresidentes, doctora? Conozco superficialmente a algunos de los mencionados. No tengo mayor referencia a cómo pueden actuar dentro del mundo de la política, por lo que veo no han estado en la política, pero les deseo éxito a cualquiera que salga, porque el éxito de un mandatario es el éxito del país y eso a veces no lo entendemos, y tratamos a veces de caer en carga montón apenas se sientan o se menciona el nombre, a buscarles, ¿no? Claro que yo decía aquí detrás de micrófonos, hay que expulgar, por supuesto, hay que buscar los antecedentes. ¿Sorteamos o seleccionamos, doctora? Porque aquí se contradice. Digo hay que buscar los antecedentes de las personas, por supuesto, y ahora le toca a la Asamblea, porque la Asamblea es corresponsable de la elección, no solamente es el Ejecutivo. ¿Querrán aprobar rápidamente para que los viajes del presidente de esta semana que empieza vaya a ir con tranquilidad? ¿Cabe esperar un poco más? No sé, yo creo que debe tomarse el tiempo que sea necesario, porque aquí no caben precipitaciones. Me sorprendió el que la terna haya sido anunciada tan pronto, podía haberse esperado también. Y en cuanto a los viajes, el presidente puede encargar, según la propia Constitución, a un funcionario de alto nivel mientras él esté fuera. Doctora Elizabeth Cabezas, haciendo un poquito de retrospectiva, ¿se equivocó Lenín Moreno con Alejandra Vicuña al escoger a su vicepresidenta? Mire, yo creo que es difícil tener una bola de cristal en las manos para saber lo que viene a futuro. Todo el mundo le criticó. Definitivamente fue una decisión que no tampoco fue apoyada por todas las bancadas, pero de todas maneras, ante los hechos suscitados, creo que hay que ponerle un pase de la página y que ahora las cosas se conozcan con pensión vitalicia, economista. Bueno, estamos tratando justamente ese tema, lo hemos comentado aquí, es una ley que se está revisando, vamos a chequear, no es retroactiva. ¿Qué podemos hacer?
O sea, ahí sí yo diría, tal vez ese tema debe Prioridad en haberse las tratado leyes. con mayor agilidad, tal vez, pero de todas maneras nada nos puede garantizar. Pero yo quisiera Frente a los más bien nombres, sí. hacer referencia a la terna que se ha enviado. Yo creo que en el tema de la terna me parece interesante nuevos actores en el escenario político, me parece positivo, pero también hay que pensar 3 cosas fundamentales. Ok. ¿Para qué y por qué? O sea, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuáles van a ser las funciones que el presidente le va a delegar? ¿Cuál va a ser el foco de atención que va a tener que atender el vicepresidente? Recordemos que por ley solamente el vicepresidente hará lo que el presidente le delegue. Y en esa línea que hay 3 actores que representan a 3 sectores distintos. Uno es del tema de comunicación, otro es del tema de educación y otro es del tema de organizaciones sociales. Entonces, en esa línea entendería yo que el presidente tiene un afán específico, ¿no es cierto?, de delegar ciertas funciones sobre los que estos candidatos, ahora miembros de la terna, tienen una experticia para hacer un apoyo a la gestión del presidente. En esa línea yo creo que aquí lo importante es sumar esfuerzos para lograr objetivos Pero usted decía, y avanzar en uno de los hacia cortes que a adelante. usted le preocupa el manejo económico, que eso deberíamos apuntalar, pero no se ve necesariamente ese perfil de momento. Bueno, yo creo que este momento el país requiere fortalecer una línea de conducción en el ámbito económico importantísima. Para nadie es desconocido la situación en la que nos encontramos. Estamos a puerta de recibir la nueva proforma de parte del Ejecutivo. Tendremos que ver los ajustes, si se han realizado, si se han tomado en cuenta las observaciones planteadas desde la Asamblea Nacional, y creo que ese debería ser una parte fundamental. Sin una estabilidad económica, obviamente, es muy difícil gerenciar el país y llevar una estabilidad política. ¿Usted cree que va a tener esta terna rechazo de las diferentes bancadas, como ocurrió con María Alejandra Vicuña? Por ejemplo, creo los socialcristianos, la misma Revolución Ciudadana como bancadas. ¿Cómo cree que van Bueno, no a me ver quisiera adelantar. Yo creo que hay que revisar los antecedentes de cada uno de ellos. Todavía no los conozco con detalle. Acaba de ser anunciado el tema, pero sí me parece que es importante aunar esfuerzos. Aquí lo importante es sumar, no entrar a dividir en el escenario, más bien que entre con todo el soporte, con todo el apoyo que requiere un nuevo actor político. Y me parece que no hay que apresurarse. Nosotros legalmente, además, como Asamblea, tenemos 15 días desde el momento en que la recibamos formalmente el documento de la terna para poder tratarlo y ponerlo en conocimiento del Pleno. Doctora Tamainti, ¿por qué no haber puesto un candidato indígena para la vicepresidencia de la República? Bueno, habría que preguntarle al presidente de la cree usted? República. Me hubiese encantado que una persona de los pueblos a nacionalidades indígenas, montubio, afroecuatoriano, hubiese tenido la posibilidad de estar en esta terna. Sin embargo, ya es una decisión del presidente, el cual respetamos absolutamente, y lo que nos queda ahora es, esté quien esté, debe recibir el respaldo del pueblo ecuatoriano, estar vigilantes del accionar, y como dijo Elizabeth Cabezas, habría que mirar cuáles son las funciones y responsabilidades que les van a dar para nosotros desde los diferentes ámbitos poder hacer lo que nos corresponde. Esa terna un poco más alejada del sector político le garantiza una bocanada de oxígeno a Lenín Moreno como para dispersar todas estas bullas de muerte cruzada y todo que ha surgido en las últimas semanas, y que es necesario llamar a la cordura en el pueblo? Bueno, la muerte cruzada es un rumor que empezó a salir a partir de los últimos escándalos. Es solo un rumor, ¿no? Solo un rumor, creo yo. Creo que todos los ecuatorianos lo que buscamos es estabilidad política. Debemos apuntar a esto, hacer que el Ejecutivo, el Legislativo, la función electoral y todas las otras funciones del Estado puedan hacer su rol dentro de sus competencias y darle estabilidad a la ciudadanía, que lo que quiere es tener una economía más segura, que siga creciendo. Queremos seguridad ciudadana en las calles donde nosotros nos movemos, queremos elecciones transparentes y tenemos que trabajar. Dejemos que el Ejecutivo trabaje y haga su rol, apoyemos en lo que tenemos que apoyar y también desde las competencias mirar de cerca cuál va a ser el papel que ¿cree usted que cabe una reforma a la vicepresidencia como estructura, como institución? ¿O es cuestión solo de nombres? Yo defiendo la institución, pero me parece que habría que darle otros contenidos, en el sentido de que el vicepresidente o vicepresidenta debe tener funciones específicas, como era antes. Yo las tenía, yo tenía el manejo del CONADE, después, claro, hubo cambios, pero había funciones específicas y también... ¿Y qué funciona mejor? ¿Cree que lo anterior funcionaba mejor? Creo que era mejor, porque no está al arbitrio exclusivo de que el presidente le dé y le quite funciones, pero también es interesante en algún momento, no ahora, hablar sobre vuelta a bicameralidad
En Uruguay, por ejemplo, la vicepresidenta, en este caso la señora Topolinsky, esposa del señor Mujica, que es la vicepresidenta, también preside el Senado. Y entonces allí hay otra función y hace que ese equilibrio de poderes funcione mejor. Me parece que habría que mirar un poquito esos esquemas. ¿Usted cree que esta nueva terna le va a dar al presidente Moreno la posibilidad de sostenerse? Que sí, oiga, yo soy de las que todo el tiempo estoy cruzando los dedos para que le vaya bien a todas las autoridades y que no tengamos escándalos. No decía lo mismo de Correa, doctora. De todos, yo quería que le vaya bien, porque si le habría ido bien al Ecuador, no tendríamos esa deuda monstruosa, no tendríamos las situaciones de corrupción. O sea que yo siempre les deseo bien, pero me reservo el derecho de analizar lo que hace, como tenemos ese derecho todos los ecuatorianos. Para cerrar, doctora economista Elizabeth Cabezas, ¿usted cree que esta terna le va a dar al presidente Moreno los apoyos suficientes para continuar con su mandato? Bueno, yo esperaría que así sea. Creo que es una gran oportunidad de tener nuevos actores, de fortalecer ciertas áreas en las que el presidente esté pensando justamente la necesidad de este refuerzo y definitivamente, y yo me sumo a las palabras de la doctora Rosalía Arteaga, el éxito de un mandatario es el éxito de los ecuatorianos y por lo tanto minar la credibilidad no solamente del presidente, sino de su círculo cercano y de los poderes adicionales del Estado es construir y realmente un caos falta por darle sostenibilidad en la Asamblea. ¿Cómo están este panorama? Porque lo que se ve es que la bancada de Lenín Moreno es muy débil. No tiene unos voceros realmente importantes que le permitan a él sostener la lucha día a día frente a los bloques de oposición, a la misma Revolución Ciudadana. Mire, nosotros al interno trabajamos permanentemente en los temas que tenemos que tomar conocimiento y avanzar. Que tal vez las vocerías no se exterioricen más allá de los otros actores es distinto, pero eso no le quita el mérito y el trabajo que internamente nosotros realizamos. Así que a mí me parece que es un bloque sólido, unido y sobre todo consciente de la necesidad de apoyar la gestión del presidente de la República. Bien, nos vamos a un nuevo corte comercial y volvemos con la etapa de conclusiones. Siguen Políticamente Correcto. Entramos en etapa de conclusiones. Diana Tamain, ¿qué medidas políticamente correctas se deben tomar para reforzar la lucha contra la corrupción? Para los ecuatorianos y para las ecuatorianas es importante tener organizaciones políticas sólidas, es necesario tener instituciones que garanticen transparencia, que garanticen trabajo eficiente, ético. Para ello es importante llevar adelante una minga por la democracia, por la gobernabilidad, que es lo que mucha falta le hace. Reconstruir el tejido social que fue destruido en la década pasada es fundamental para que la sociedad ecuatoriana se sume a esta construcción y tener un país nuevamente recuperado con sus libertades de pensamiento, de expresión, pero sobre todo ir fortaleciendo la democracia. Rosalía Arteaga. Yo diría que hay que trabajar más en educación, esto es lo que vengo haciendo desde hace mucho tiempo, pero también hago una invitación en estos días a los miembros de la Asamblea Nacional para que reflexionen, para que dejen de lado el cálculo político y piensen en el bien del país más que en ninguna otra circunstancia. Elizabeth Cabezas, ¿qué es lo políticamente correcto? Entender que la responsabilidad para que un país vaya hacia adelante no es tarea en solitario de un líder, sino una responsabilidad colectiva de todos los miembros de la sociedad. Y en esa línea los actores políticos estamos bajo la lupa y somos los mayormente observados, por lo tanto nuestras acciones tienen que dar cuenta de una conducta adecuada y rigurosa pegada justamente a estos principios que hemos hablado. Y decir simplemente para finalizar que lastimosamente los mismos actores políticos nos estamos encargando de dar un pésimo testimonio de lo que es el accionar político, lo cual ahuyenta a las nuevas generaciones a participar en ella. Entonces creo que desde ahí también tenemos que cambiar el mensaje, que este mensaje sea positivo y que invite a nuevos y jóvenes actores políticos a incluirse en el escenario político nacional. María Alejandra Vicuña se fue de la vicepresidencia de la República de la misma forma en la que llegó, como una ráfaga y ampliamente cuestionada. Si bien el presidente Moreno ha sido sensible con el reclamo de la opinión pública, él es el único responsable por haber colocado a Vicuña en un cargo tan sensible como estratégico. Vicuña estuvo a punto de afectar la tan alardeada etapa poscorreísta. El cambio que se produce en la vicepresidencia debe servir para el fortalecimiento del sistema democrático y darle al primer mandatario la tranquilidad de apretar el acelerador en las reformas económicas y políticas que le urgen al país. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos Políticamente Correcto. Recuerde que tenemos una nueva cita el próximo domingo, 10:30 por Ecuavisa.
Hasta la próxima.